Se trata de uno de los eventos más importantes en materia de comunicación durante los últimos años en nuestro país y tiene que ver con la instalación del Congreso de la Patria, Capítulo Comunicadores, un evento que reunirá a comunicadores alternativos y comunitarios, medios públicos, así como invitados nacionales e internacionales. Y entre ellos podemos destacar el día de hoy que nos acompaña Luis Bilbao, periodista, escritor argentino, para que nos comente, bienvenido a esta entrevista, y nos destaque el papel como invitado especial que va a desempeñar en este Congreso de la Patria, Capítulo Comunicadores. ¿Cómo evalúa un evento de tal magnitud que reúne a importantes periodistas nacionales e internacionales? Bueno, yo creo que la importancia de este Congreso no está en los periodistas internacionales, sino en el hecho, yo creo, sin ningún precedente, ni en Venezuela ni en ninguna parte que yo conozca, puede que me equivoque, pero imagínate reunir a 4.000 periodistas alternativos, periodistas comunitarios, yo prefiero llamarlos periodistas revolucionarios, es decir, periodistas que no están en el mecanismo de sustentación del sistema. No ha habido, que yo sepa, jamás un encuentro de estas características. Y por lo tanto, creo que más allá de los detalles que va a tener y de la eventual participación de invitados extranjeros, que va a producir como una suerte de rayo, por cierto, en los periodistas venezolanos. Pero yo creo que va a ir mucho más allá, porque estamos viviendo un momento muy particular de la historia mundial y de la historia latinoamericana. Tú sabes que en este momento Europa está a punto de desarmarse. Se sabe menos porque no se habla del tema, pero Estados Unidos está de nuevo en el umbral de una profundísima crisis económica y tanto la situación de Europa como la de Estados Unidos repercute en todos los órdenes, en todo el planeta. Y es en ese cuadro que el gobierno revolucionario de Venezuela decide congregar a comunicadores sociales en una magnitud inédita, insisto, y con un programa de acción que no es nada más ni nada menos que aunar fuerzas y capacidades para poder enfrentar, por un lado, los elementos objetivos de la crisis económica y política mundiales, pero por el otro, el elemento subjetivo, es decir, que en ese cuadro de desagregación política y de desarme económico, Estados Unidos lanza una ofensiva para destruir a aquello que puede dar respuesta a esta situación. ¿Qué es eso que puede dar respuesta a esta situación? La revolución socialista. ¿Dónde está el eje de la revolución socialista hoy en el mundo? En Venezuela. Por eso Estados Unidos está empeñado en derrocar al presidente Nicolás Maduro como primer paso y arrasar con la revolución bolivariana si consiguiera lo primero. En este encuentro se van a intercambiar experiencias precisamente en el ámbito de la comunicación. Un poco tomando este contexto del que nos habla en materia internacional, donde se vende una matriz de opinión muy negativa de Venezuela, precisamente cuál es ese rol del comunicador a propósito de este Congreso de la Patria. Claro, yo te decía antes que el comunicador social, el comunicador, el periodista comunitario, en realidad cuando hace eso a conciencia, es en realidad un periodista revolucionario, es un periodista que no está en el marco del sostenimiento del sistema, cuyo trabajo no es para sostener el sistema, sino para cambiarlo. Y entonces yo me niego a creer que tenga algún interés otorgarle a la prensa burguesa, a la prensa comercial, todo el peso que muchos estudiosos dicen que tiene.
No es que voy a negar el papel, la fuerza de los medios para crear opinión, para confundir, para mentir, para tergiversar. No voy a negar eso. Pero esa es su función. Están para eso. No es una anomalía. Y no es de ahora. Nacieron para hacer eso. Y lo hacen, desde luego, porque de lo contrario no existirían. Entonces, nosotros, por un lado, no podemos condenarlos como si fuera posible que pudieran hacer otra cosa. Por otro lado, no podemos, no debemos darle la jerarquía de creadores de la realidad política. Ellos simplemente lo que hacen es contribuir al sostenimiento de un sistema que se está cayendo a pedazos, y la manera en que lo hacen es mintiendo, tergiversando, ocultando y calumniando a la revolución. Pero nuestra tarea, la tarea de quienes estamos en contra del sistema capitalista, es sencillamente buscar y difundir la verdad. Buscar y difundir la verdad. Y señalarla no importa a quién afecta en lo inmediato. Si la verdad en lo inmediato afecta a algún aspecto de nuestras revoluciones, también debe ser dicha. Sin ninguna duda. Los viejos revolucionarios de comienzo del siglo XX decían muy claramente, la verdad es revolucionaria, de por sí. Entonces, ¿cuál es nuestra gran tarea? Buscar y difundir la verdad y dejar a estos señores que hagan la suya, que la hacen a veces bien y a veces no tanto. A veces les sale bien y a veces, como en este último ejemplo de la OEA, les sale muy mal. De manera que allá ellos y pues aquí nosotros. Claro. Entendemos que parte de ese rol del periodista y según su experiencia que ha escrito varios libros sobre la realidad política, social y económica de Venezuela, haciendo un poco un paralelismo de lo que sucedió en el año 2002, precisamente un golpe de Estado apoyado por los medios de comunicación privados en el país. ¿Cuál es el análisis que hace al respecto? De acuerdo a todos los análisis que ha venido realizando a nivel de literatura, ya destacábamos que ha escrito importantes libros sobre Venezuela. Bueno, mira, para hablar de algunos libros, te diré que yo hice una entrevista, una conversación con el comandante Chávez, que salió publicada en prácticamente toda América Latina en febrero de 2002. Sabíamos que venía una ofensiva. Luego vino el golpe, decidimos sacar la revista América 21, no pudimos hacerla inmediatamente porque vino la huelga petrolera, la huelga se demoró hasta abril del año 2003, y en abril de 2003, además de sacar la revista, volvimos a sacar otro libro de conversaciones con el comandante Chávez. Es decir, quiero decirte, yo he vivido muy de cerca todo esto, y puedo decirte con absoluta certeza que lo vivido en los últimos 3 años en Venezuela es incomparablemente más grave de lo que se vivió desde octubre de 2001. Es incomparablemente más grave. Es más grave porque la crisis económica mundial ya está sencillamente desatada y en buena medida fuera de control. Es más grave porque Estados Unidos ha perdido su hegemonía mundial y ya no puede mover otras piezas y hacer varios juegos a la vez. Es más grave porque la revolución ha avanzado, y a ti que te interesan tanto las cuestiones de comunicación, es más grave porque también la comunicación alternativa, la comunicación antiimperialista y anticapitalista, ha ganado un inmenso terreno. Ha ganado un inmenso terreno, del cual probablemente muchos venezolanos, o casi la totalidad de los venezolanos, no se dan cuenta. Porque son ustedes los que lo han hecho, los que han vivido, los que han ido avanzando y sufriendo paso a paso, y porque viven las debilidades y los problemas, las partes feas de todo este proceso. Pero cuando, sobre todo desde fuera, se puede mirar la totalidad del proceso, caramba, cuánto que se ha avanzado.
Y eso es algo que, por supuesto, afecta directamente la capacidad de acción de Estados Unidos. Y por lo tanto, el cuadro para Estados Unidos es más grave y tiene que emplear más el único argumento del que es capaz: la fuerza, la violencia, la desestabilización, la mentira, la calumnia. Y en eso estamos, eso es lo que estamos viviendo en este momento. Frente a este Congreso de la Patria que se estará desarrollando en nuestro país, ¿cuál es el mensaje que como analista, periodista argentino le da a todo este grupo de comunicadores que van a estar ahí congregados? Mira, el mensaje lo daría ante todo como revolucionario, más que como periodista o como analista. Esas cosas son laterales. Y es que justamente es preciso tomar conciencia de que estamos en medio de una profunda e irreversible crisis del sistema capitalista. Y que esto no se arregla con parches, y que no se arregla pidiéndole mejores conductas a la prensa comercial. La prensa comercial va a hacer, insisto, lo que el sistema al que pertenece le exige que haga. Entonces, el mensaje es: nosotros debemos ya hacer lo que nos corresponde a nosotros, que es, como dije antes, buscar y difundir la verdad, pero que es investigar, es estudiar, es trabajar, es organizar, es concientizar. Bien, es parte de las declaraciones que el día de hoy tenemos por parte de Luis Bilbao. Ya destacábamos, periodista y analista argentino, uno de los invitados especiales que estará participando durante el Congreso de la Patria, capítulo Comunicadores. Decir la verdad es un acto revolucionario. Así lo destacaba este invitado especial argentino que estará participando durante estos eventos, donde se analizarán y se compartirán experiencias con más de 4.000 comunicadores alternativos, medios nacionales e internacionales. Con esta información devolvemos el pase a los estudios. Adelante.